pariendo y el sapo estaba mirando. Zapa, 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 la zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Sapo, vete de aquí. Sapo, ponte para allá. Sapo, vete de aquí. Sapo, ponte para allá. Ting, 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 ting. Vino pariendo a punto en la madrugada. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Sapo, vete de aquí. Sapo, ponte para allá. Sapo, vete de aquí. Sapo, ponte para allá. Ting, 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 ting. Y aquí estamos como siempre en la defensa estratégica de nuestra patria. Quiero saludar a todas y todos que estamos conectados desde TVFAN, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es hoy un repunte a lo que es la continuidad de estos 10 años que está referente informativo, posicionándose como siempre en lo que tiene que ver los temas nacionales como también internacionales. Hoy lo tenemos claramente viendo, caminando, desarrollando temas que es una visión geoestratégica. Tenemos a los profesionales y técnicos, tenemos al ingeniero, profesor universitario Rafael Argote, docente, investigador. Bienvenido, Rafael. Gracias por la invitación. Como siempre, ante todos estos asedios, ante toda esta fórmula que busca el imperialismo doblegar a este sur global, ese halcón que no entiende que aquí está la doctrina bolivariana. Ante esa doctrina Monroe, queríamos darte la bienvenida. Sabemos que está nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela activo, como también el Gran Polo Patriótico, porque esto es un tema del ámbito político también, el ámbito social, lo que es hoy el tema económico, porque hoy también vamos a tocar esos temas de cómo hay un esfuerzo ante 1041 medidas coercitivas unilaterales. Y saludar a estos caminos reales que nos ven, que sentimos que siempre están activos con referente informativo. Saludar igualmente a nuestro presidente y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Igualmente al ministro de la Paz, de la Seguridad Ciudadana, Diosdado José Cabello Rondón, que está como siempre en esta fórmula perfecta, concatenado con el legado de Chávez, nuestro presidente, igualmente Diosdado, en ese camino por garantizar, seguir implosionando las medidas coercitivas unilaterales y la doctrina Monroe. Bienvenido, ¿vale? Gracias, gracias. Aquí estamos, activados, siempre, en esta batalla que uno no se puede descuidar. El imperialismo no duerme. Y el imperialismo al no dormir, bueno, siempre tiene planes, siempre maneja varios conejos, pues, y no se le quema ninguno. Tiene el plan del golpe de Estado, de insinuar toda esta situación que se ha presentado con todo este tema del descubrimiento del intento de violencia contra la patria bolivariana, el intento de la colocación de bombas, de generar violencia interna para justificar, bueno, se van como amoldando los cuadros, pues, de rompecabezas, ¿no? El
el intento de la petición de la fiscal Bondi de pedir 50 millones de dólares por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, el movimiento estratégico de tres destructores norteamericanos hacia las aguas del Caribe, con la excusa de que, bueno, supuestamente para combatir el narcotráfico y los grupos de narcotráfico que existen, que salen por el Caribe, que son prácticamente, según la Organización de Naciones Unidas, el análisis que se ha hecho con el tema de la droga es que el 87% de la droga se da por el Pacífico, de lo que produce Colombia, ¿no? Estamos hablando de más de 1000 toneladas de cocaína, sin meter fentanilo y otras cosas más, otra materia, y solo el 5%, aproximadamente 100 toneladas, salen por el área del Caribe, ¿no? Y entonces, de las cuales, pues, aparentemente, pasan por Venezuela, tratan de pasar, según los estudios que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, aproximadamente unas 100 toneladas, las cuales, según denuncia nuestro ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se han capturado ya más de 50 toneladas a 8 meses de más del 50% de la producción que ellos envían por las rutas de la droga de Venezuela. De manera que estamos, no entendemos cómo se trata de cerrar las vías del narcotráfico por el Caribe y no por el Pacífico. Bueno, no entendemos, no. Esa es parte también de las estrategias militares, de los juegos, de esos conejos que va cazando o va desarrollando el imperio norteamericano, jugando pues a algún militar, alguna persona de las Fuerzas Armadas que esté comprometidos con ellos, pueda darle como un respaldo, como decirle, pues, bueno, nosotros no te vamos a abandonar solo, vamos a mandar unos instructores del Caribe para que tú hagas la tarea interna, pues, porque todo dentro de lo que es la filosofía militar, los militares lo conocen muy bien, eso también juega. Y para ellos eso es mucho más fácil, porque no tienen que gastar hombres, no tienen que gastar municiones, no tienen que gastar en procesos militares, como si lo tuvieron que hacer en Grenada, como si lo tuvieron que hacer en El Chorrillo, acabar con el barrio de Saludo a los compañeros panameños, con Panamá, que sí tuvieron que bombardear, que sí tuvieron que acechar República Dominicana, Guatemala con armas. Es decir, el imperio siempre está jugando, está en sus jugadas, pues, y no pierde de vista esa jugada. Por eso es que es importante la movilización que se dio este fin de semana del alistamiento, la respuesta que dio el pueblo venezolano, la vanguardia del pueblo venezolano, cuando fue a las plazas Bolívar a alistarse y con el discurso y la consigna de la defensa de la patria, una movilización impresionante que se dio este fin de semana, tanto sábado y domingo, que se va a repetir este fin de semana y posiblemente se repita a lo largo del mes de septiembre, para entrar en esa etapa del alistamiento, porque después viene entonces lo que es el proceso de la formación, del entrenamiento, lo que es nosotros de alguna manera los que hemos sido milicianos, los que hemos estado dentro de las guardias territoriales, somos parte de la reserva activa, reactivamos pues también todo este proceso de mejoramiento dentro del marco de lo que es el proceso de formación militar. Sí, fíjate, Rafael, yo creo que es importante tus palabras, porque el imperialismo mundial hoy, principalmente el Estado profundo de Estados Unidos, lo hemos dicho, vive una etapa decadente. No es casual hoy el tema que hay que esperar, hay que ir. En esta semana quiero saludar al profesor Víctor Teotico, quien es director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Pertenecemos a este instituto, igualmente él es vicerrector académico, saludar al rector Estefan, igualmente saludar a la Universidad Militar. Pero en este caso la Simón Bolívar hemos venido haciendo esos análisis que hay que ir viendo cómo se desarrolla la paz que está ya en esa región, entre lo que es la operación perfecta que hizo Rusia contra la OTAN.
Entonces, esos halcones pueden venir para acá. Acertadamente, hoy tenemos una doctrina que ejerció nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, el comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es perfecta, que es la unión popular, militar y policial. Importantísimo hoy ante todas estas amenazas y todos estos posibles juegos que quieran imponer el imperialismo contra este sur global. Porque el tema no es nada más Venezuela, vemos como Colombia. Discúlpame que yo me enganche ahí. Colombia con Petro está dando también luces y condenando esas posibles acciones que ese señor Trump, que es dueño de casino, él empezó con eso. Imaginémonos un señor de estos que no tiene pudor con el vicio, metido como presidente, o ese es capaz por dinero hacer cualquier cosa, por petróleo. Y perfectamente tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana inexpugnable. Saludar a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro general padrino y todo el Estado Mayor Superior. Igualmente a nuestra tropa profesional y los oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, porque estamos curados, estamos todos curados de lo que es y pueden hacer esta gente. Ahora yo te invito a ver un video que tenemos ahí de Iulia Nova, que nos llama de verdad esa reflexión para no ponernos a ir a otra información. Ella nos habla un poco de su percepción de lo que ocurre en Venezuela y nuestra doctrina bolivariana. Y tenemos un video de Chávez, como siempre, aquí, el Chávez que está aquí vivo, el Chávez que hoy es un referente. Vamos a ver esos videos. La movilización de las milicias es Nicolás Maduro. Bueno, a partir del año 1999, Venezuela comenzó a reelaborar esta doctrina para adaptarla a su propia realidad. El nombre que recibió es Guerra Popular de Resistencia y Doctrina de la Defensa Integral de la Nación. El germen de lo que hoy son las milicias fue creado 8 años después, cuando se adoptó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Desde entonces, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesta por 5 elementos, los habituales 3: Ejército, Armada y Aviación, a los que se sumaron la Guardia Nacional y las milicias populares. El desarrollo de las milicias comenzó a cobrar fuerza a partir del año 2009 y plasma una de las directrices del pensamiento político de Hugo Chávez, la unidad cívico-militar. Mediante esta idea, Chávez pretendía evitar que la división entre civiles y militares pudiera ser utilizada por los enemigos externos para crear un enfrentamiento interno. El ejército enfrentando a su propio pueblo, una situación que casi todos los países de Latinoamérica padecieron en algún momento de su historia. Los ejércitos latinoamericanos, o una buena parte de ellos, nacieron de hecho como ejércitos antiimperialistas peleando contra la ocupación española. Los casos más emblemáticos son los de Bolívar y San Martín, que hicieron formaciones militares surgidas en el seno del pueblo para pelear precisamente contra la ocupación extranjera y que luego se fueron institucionalizando. Sin embargo, el cívico-militar fue la respuesta que encontraron en Venezuela para ese dilema. La Guerra Popular de Resistencia es su doctrina y la Milicia Nacional Bolivariana su concreción. La doctrina de la seguridad nacional necesita un ejército separado del pueblo. La Guerra Popular de Resistencia tiene como condición un pueblo fusionado con sus fuerzas armadas. La movilización de las milicias que instruyó Nicolás Maduro ante las amenazas de Donald Trump es la contracara de lo que nos dicen tantos medios de comunicación. No se trata, me parece, de un ímpetu guerrerista. Venezuela no parece tener intención de agredir a nadie, pero sí se trata de mostrar músculo y unidad para que los belicistas en Washington desistan en su voluntad de agredir a Venezuela. Se trata de aplicar para Venezuela la misma vacuna que funcionó a lo largo de tantas décadas para Cuba. Como repiten en Venezuela, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Es importante que Trump lo tenga en cuenta. La fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí.
Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. En el caso venezolano, y esto es digno de estudiarse, en el caso venezolano, Estados Unidos nunca se vio obligado a invadir Venezuela. Nunca fue necesario, mejor dicho. Ellos invadieron Guatemala. Yo pienso que para honra del ejército de Guatemala de aquel entonces, que dirigía mi coronel Jacobo Arben Guzmán. Es decir, para tumbar a Jacobo Arben, tuvieron que invadir Guatemala. Para gloria del ejército dominicano, para tumbar a Juan Bosch y detener la revolución del coronel Francisco Camaño Deñó, tuvieron que mandar unos 20.000 marines y bombardear Santo Domingo y acabar con medio mundo. Para gloria de aquel ejército, para gloria del ejército de Panamá, tuvieron que invadir para llevarse a Noriega después de matar no sé cuánto. Aquí no hizo falta en 100 años. Para deshonra de lo que somos los militares venezolanos. Porque siempre, desde Gómez, los yanquis tuvieron aquí sus gendarmes, sus generales, subordinados a lo que les mandaba la embajada, comprados, corrompidos. Entonces nunca tuvieron que invadir Venezuela. Ahora sí están haciendo planes para invadirnos. Para honra nuestra hoy. Porque ahora se han dado cuenta que aquí no van a conseguir militares que le hagan el mandado. Pero les vamos a decir, si se les ocurriera venir a invadir esta patria, aquí le pasaría lo que le pasó al general Pablo Morillo y aquel inmenso ejército que trajo España aquí. Morillo y todos sus oficiales, ejército de línea, la expedición más grande que España mandó en 300 años al llamado Nuevo Mundo. Allá en Margarita deben estar en el fondo del mar los restos de aquel gran buque español que era el San Pedro Alcántara, si mal no recuerdo. Allá se hundió. Y allá en las queseras del medio mordieron el polvo los mejores soldados del rey de España. Y allá en Mucurita, y en el Yagual, y en La Puerta, y en Carabobo, y en Boyacá, y en Ayacucho. Si este maldito imperio se le ocurriera, como dice un poema de esos épicos de la sabana, si otros tiranos quisieran esclavizarnos la patria, uno pudiera decir también, si otros tiranos quisieran invadirnos la patria, sería toda Venezuela un inmenso vuelvan cara. Un inmenso vuelvan cara. Ahora, soldados y pueblos, que cada uno de ustedes también es un soldado y una soldada, hombres y mujeres. La mejor manera de impedir la guerra o impedir que nos invadan es preparándonos para esa guerra. Exactamente. Como hizo Fidel y siguen haciendo Raúl y todos ellos. Todo un pueblo en armas. Los yanquis le tienen miedo a los pueblos. Esa es nuestra doctrina. Ahí estamos. ¿Qué podemos decir? Fíjate. No, pareciera que tú como que viste el material audiovisual, ¿vale? No, excelente. Ese es el planteamiento. Hay que prepararse. La milicia, el pueblo en armas, con las experiencias de todos estos países que han luchado y han derrotado al imperialismo, porque solo el pueblo consciente y organizado y armado puede decir, muchas veces lo decía el comandante Chávez, esto es una revolución pacífica pero no desarmada, y eso hay que repetirlo permanentemente. Y la movilización que se hizo este fin de semana tiene como consecuencia eso, mostrar músculo, mostrar fortaleza, mostrar la disposición de una gran cantidad de venezolanos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria.
hacer valer aquella proclama de que cuando el clarín de la patria suena, hasta el llanto de la madre calla. Evidentemente, el comandante Chávez fue sembrando la semilla de la organización de la unidad militar, cívico-militar, y ahora con esta unidad cívico-militar, popular, militar y policial, nosotros hemos venido profundizando los valores de la unidad de las fuerzas revolucionarias para enfrentar cualquier amenaza, sea cual sea la amenaza que se plantee el imperio norteamericano. Como decía anteriormente, el imperio siempre tiene varias jugadas, y como bien dijo el comandante, como lo acaba de decir en este momento, en este video que observamos, tenían ellos su sucursal de generales y de militares metidos dentro yo recuerdo que una de las primeras acciones, de las tantas acciones que hizo nuestro comandante Chávez, fue sacar la misión militar norteamericana de Fuerte Tiuna. Ellos tenían prácticamente coordinaban, estaban en el puesto comando de Fuerte Tiuna. Y como bien dice también el comandante Hugo Chávez, también ellos desde Gómez tenían aquí su sarta general. Incluso en la época de la guerrilla, la tarea que el imperio y los políticos del Pacto Punto Fijo decidieron entregarle a los militares venezolanos era enfrentar a las fuerzas revolucionarias, enfrentar a los que abrazamos la línea estratégica de construir la revolución bolivariana. Y prácticamente el sector político, el sector civil, no se metía frente a los atropellos que los hubo en este país en el marco de la Cuarta República, cuando más de 10.000 jóvenes venezolanos fueron prácticamente desaparecidos. Más de 3.000 jóvenes fueron torturados y sacrificados y martirizados en esa batalla de los años 60, de los años 70, de los años 80, de los años 90, en esos 40 años del Pacto de Punto Fijo, porque nadie en su más sano juicio, el sector político, el sector civil de la Cuarta República dejó en manos del sector militar y de este sector que dirigía la gran misión del imperio norteamericano en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, la tarea de la destrucción, de la violencia, de la tortura y de ignominia que significó sacrificar y martirizar revolucionarios. Nada de lo que dice, nada de lo que plantea el comandante Chávez es mentira. Lo que ha habido es una revolución bolivariana, una revolución que en este momento, como él dice, para honra del ejército venezolano, para honra de las Fuerzas Armadas venezolanas, para honra del pueblo venezolano, hoy tenemos una Fuerza Armada en unidad cívico-militar, popular, policial, bolivariana, para la defensa del pueblo venezolano y para honra de ese pueblo, porque hoy el imperio manda a estos 3 destructores, hoy el imperio está tratando de que alguien le haga la tarea que ya no lo tiene en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, que ya no lo tienen en el seno, que no hay una fuerza popular que esté enfrentado a la revolución bolivariana. Por el contrario, todas las fuerzas de acción, todos los movimientos sociales, todos los sectores de la población venezolana estamos como una sola fuerza, como un solo músculo alrededor del gobierno revolucionario que preside nuestro camarada Nicolás Maduro Moro para avanzar, para profundizar la tarea de la construcción del socialismo bolivariano, del socialismo, el sueño de nuestro comandante Chávez, el sueño, la mayor suma de felicidad que fue el sueño también de nuestro hermano Simón Bolívar. En el marco de, hoy cada día nos sentimos más pueblo, más ejército, porque libertador, que es lo fundamental,
que es lo que se ha podido expresar. Siento yo el sentimiento de este fin de semana cuando el pueblo se estaba alistando, ese sentimiento del pueblo libertador, cómo se expresa nuestro pueblo en los diferentes medios de comunicación, cómo nuestras mujeres hablan de la necesidad de defender la patria, de lo que hemos sido los venezolanos para Sudamérica, lo que ha sido el ejército bolivariano libertador para Sudamérica, lo que representa cualquier intento de desestabilización en el mar Caribe del sur global y específicamente en el sur América. Por eso es que es importante todas estas cosas, porque de alguna manera nosotros estamos respondiendo no solamente en el presente, con la visión en el futuro, sino el reconocimiento de nuestras fuerzas reales en el pasado, lo que fue la fortaleza de nuestro ejército bolivariano libertador para enfrentar no solamente el imperio español, sino también las alianzas que había hecho este imperio español con el naciente imperio norteamericano. Recordamos siempre, y eso ha sido una tarea de recuerdos permanente en los últimos momentos que estamos viviendo, lo que fue la respuesta que le dio nuestro libertador Simón Bolívar al representante de los Estados Unidos, el señor Irving, que vino a reclamar 2 goletas que habían sido capturadas por el ejército bolivariano, que estaban prestando de alguna manera ayuda y llevando materiales y llevando armamento al ejército español. Todas esas cosas han ocurrido en este país en los últimos 200 años y por eso nos mantenemos en la vanguardia, nos mantenemos siempre atentos. Hay una serie de analistas venezolanos que consideran que la estrategia en este momento de mandar a esos 3 destructores es tratar de avisarle, de insinuarle a algún aventurero en el seno de las Fuerzas Armadas o en el seno de las fuerzas populares dentro de nuestro país para que avanzara en ese plan, en esos múltiples planes que siempre tiene el imperialismo, porque el tema de las bombas no es solamente el tema de los barcos no es solamente una estrategia única del imperio. Incluso yo me atrevería a decir que dentro de lo que ha sido el rompecabezas de este proceso que hemos estado visualizando en los últimos 2 meses, la estrategia del pañuelo rojo ese de mandarnos los barcos de Chevron para que supuestamente bajamos distensiones y agarrarnos descuidados. Con el imperio, como dijo el presidente Nicolás Maduro y como dijo Néstor Che Guevara, ni un tantico así. Fíjate, esto es importante porque yo tengo que ver con el tema de la seguridad de la nación, siempre tengo que hacer esos estudios obligatorios, no como docente de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, coordinador de la especialización en simulación y juego del IAS, pero también ahora con esta responsabilidad con el profesor Víctor, con ustedes, con el tema del Instituto de Altos Estudios de América Latina, uno ve hoy lo acertado y lo perfecto que Diosdado Cabello nos da una referencia y busca dentro de todos los temas que él está divulgando con los soportes, con los informes de la Organización de Naciones Unidas, en cuanto a las investigaciones que tienen ellos de todo el trabajo que hace el narcotráfico en este sur global. Yo creo que es importante felicitar a nuestro capitán, nuestro ministro y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí tenemos de verdad toda una referencia de cómo se está combatiendo, de cómo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestra policía, saludar a nuestro SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que tenemos a nuestro Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, igualmente a nuestra Dirección General de Contrainteligencia Militar, nuestro Mayor General Marcano Tábata y nuestros 6 CPC, con nuestro hermano y amigo, de verdad, nuestro Comisario General Vladimir Flores y todo ese equipo que hoy lleva la investigación criminal. Es que esto es impecable hoy lo que estamos haciendo, por eso es que estamos neutralizando todo esto. Vamos a ir a una pausa, venimos con Nicolás ahora, para que nos dé toda esa visión de lo que hoy el Estado venezolano, nuestro gobierno,
está incidiendo estratégicamente con esta operación de defensa. Nosotros lo que estamos es defendiéndonos, alertando para la defensa estratégica y todos tenemos que ser partícipes de esta estrategia. Vamos en una pausa, ya por ahí nos vamos con lo actual, que ahí nuestro ministro Diosdado nos habla en caliente de lo que está haciendo nuestro Estado venezolano, que él preside y comanda en el Ministerio de Interior de Justicia y Paz. Lo actual. Cuando hay violencia de aquel lado, el pueblo común, ¿para dónde se va? Pasa para Venezuela, que no hay violencia. No se queda en donde está la violencia. Entonces el presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz número 1. Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres. 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano, de refuerzo sobre los que ya tenemos, ya tenemos hasta el límite del estado Táchira. Luego vendrá la zona de paz número 2 y luego la zona de paz número 3. Todo esto es frontera con nuestra hermana Colombia. Todo esto es. Todo por aquí va. Es frontera, Venezuela, Colombia. Este despliegue ya está comenzando. Estamos aquí y ya está comenzando. Con este refuerzo especial incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones, para el resguardo de nuestra frontera, 15.000 hombres que saldrán. Pedimos pues al gobierno colombiano, quien ha estado colaborando, que el lado colombiano haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de la frontera. Este anuncio sin duda redundará primero en la paz y la seguridad de la zona. La paz es el valor fundamental o el consenso fundamental de los venezolanos. Cuando hay paz, la gente está tranquila, los inversionistas lo hacen, quien produce tranquilidad. Debemos recordar, el que tenga alguna duda, cómo era el estado Táchira antes de la llegada a la gobernación de Freddy Bernal. Comiendo. Aquí está 326, ¿Cómo? estamos aquí, claro, aquí estamos, fíjate, ya estamos aquí activos, estamos aquí viendo lo que es el plan de las 7T, la Constitución, en la biblioteca referente y más con nuestro invitado especial de siempre, un analista estratégico hoy, que es Rafael Argote. Rafael, fíjate, tenemos ahorita en este segmento una visión de Nicolás cuando lanzó este plan perfecto y estratégico, que es la defensa integral de la patria, en el que todos nuestros ámbitos constitucionales, el 326, artículo 326 nos habla de la corresponsabilidad, nos habla de las personas jurídicas y las personas naturales, nos habla de cómo hoy tenemos que seguir desarrollando una estrategia, porque ante 1040 medidas coercitivas que aún están, y ahora sobrevenido este casinero del señor Trump, porque como él busca ofender a nuestro gobierno, a nuestro presidente, nosotros no somos, ni hemos sido nunca, en este tema hay que decirlo, porque este es un talante histórico. Yo tengo ya un tiempo estudiando la historia de todo, y yo no he visto a nadie que esté metido con cuestiones de droga.
sino por el contrario, ha sido histórico esto, así como defendemos nuestro Estado hoy, Guayana Esequiba. Hemos de verdad implosionado las políticas del narcotráfico para que venga este señor Casinero y todo ese grupo, y me disculpan la palabra que voy a decir, de pillos y malandros, porque eso es lo que hay ahí, a querer ofendernos de verdad y a querer decir cosas que no son, cuando nosotros somos un pueblo de paz, de tranquilidad. Vamos a ver a Nicolás, vamos a verlo, de verdad. No solo hizo una gran revolución social para darle poder, amor e igualdad al pueblo, no solo hizo una revolución de la geopolítica internacional y latinoamericana, no solo hizo y arrancó una gran revolución económica para construir otro modelo económico que estamos construyendo, sino hay que registrar en la historia del siglo XXI que el comandante Chávez hizo una revolución militar y refundó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la doctrina, en el concepto estratégico, en los valores, en la ideología. Y entre otros muchos grandes pasos de la revolución militar bolivariana del siglo XXI, fundó la Milicia Nacional Bolivariana, que es el pueblo de a pie en armas, adiestrado, uniformado, armado, preparado y dispuesto para defender la patria de cualquier enemigo extranjero. Una revolución militar, tomando lo mejor de la doctrina, tomando la esencia, el sumus de la doctrina bolivariana, de la doctrina zamorana, estudiando a fondo los valores, los métodos de quienes construyeron ejércitos populares de liberación, ejércitos populares libertadores. Si uno compara la historia de 3.000, 4.000 años de la humanidad, prácticamente es casi difícil o imposible conseguir un líder como Simón Bolívar que construya ejércitos, que una a los pueblos para darle libertad y fundar repúblicas. Los grandes ejércitos de los cuales ustedes estudian en la academia, todos los grandes ejércitos fueron ejércitos imperiales para conquistar, colonizar y saquear, y en el caso de toda la América, para exterminar poblaciones enteras, como se hizo aquí con el pueblo indígena, o exterminar poblaciones enteras, como hace el ejército sionista, que asesina todos los días niños, niñas, mujeres, ancianos en Palestina. Nuestro libertador construyó un ejército con varios cuerpos, tomando la experiencia que él vivió en la Primera, Segunda y en la Tercera República victoriosa en el Orinoco. Pudo unir los ejércitos del Oriente, de Guayana, del sur, de los llanos. Pudo captar jefes militares y soldados de primera línea a lo largo y ancho de todo el territorio de entonces, las provincias de Venezuela. Unificó lo mejor del pensamiento militar de la Nueva Granada y se trajo a los más leales de la Nueva Granada a su lado para la guerra. Un ejército popular profesional, libertador, con un proyecto de patria grande, con un proyecto de república. Revisando la historia
entre tantos capítulos que pudiéramos nosotros reivindicar y traer al presente, lo primero que hizo el libertador Simón Bolívar, cuando condujo al Ejército Unido Libertador victorioso en el campo de Junín, al regresar victorioso a Lima y recibir los vítores del pueblo, lo primero que hizo fue firmar un decreto, el decreto de creación de las milicias del Perú, dándole el poder del pueblo al pueblo del Perú para que apoyara al ejército frente a la oligarquía limeña traidora, vendepatria. Son eventos de la historia que hay que tener presente siempre, porque es nuestro pensamiento genuino, original, porque nosotros somos los originales, los bolivarianos originales de Sudamérica, los rebeldes, los vergatarios de la historia que han marcado 200 años de lucha. Cuando le pregunten a ustedes quiénes son ustedes, somos los originales. Somos los de Sucre, los de Rafael Urdaneta. ¿Quiénes son ustedes? Los originales, los de Pedro Camejo, el negro primero, los de Manuela Sáenz, los de Luisa Cáceres Arismendi, los de Ana María Campos, los de Juana Ramírez la avanzadora, los de Ezequiel Zamora, somos los originales. Fíjate, es una reflexión. Somos los originales. Hoy, es una reflexión hoy que no lo podíamos, mira, ahí no hay, de verdad, te respeto, no hay desperdicio de nada. Una reflexión estratégica, saludar a nuestro presidente, estratégico como diplomático, e igualmente vemos hoy en este teatro de operaciones de escalada como con una visión de que tenemos una doctrina y una historia, está dando una clase reflexiva, el salto adelante ahora en la defensa integral. ¿Qué podemos decir? Oh, un mensaje al imperio. Mira, un mensaje al imperio, pues siempre es que cuando tú haces análisis del presente y visualizas el futuro, siempre tienes que recordar el pasado. El pasado es fundamental y lo que hace Nicolás en esa integración de las milicias bolivarianas a los cuadrantes de paz es diciéndole al imperio, recordándole al imperio quiénes somos nosotros, cuál es nuestra estirpe como bolivarianos, como revolucionarios. Somos los mismos que hace 200 años enfrentamos al imperio español. Somos los mismos que le dijimos al señor Irving que la mitad de la población había muerto defendiéndose o defendiendo la patria frente al imperio español y la otra mitad estaría gustoso de entregar su vida por si cualquier otro imperio pretende horadar el suelo de la patria. Ese es el mensaje que está dejando Nicolás en ese momento al imperio. Ahí es donde está, digamos, el metamensaje de la construcción. Nosotros somos los bolivarianos, nosotros somos los originales, nosotros somos el pueblo de Bolívar, el pueblo que fue capaz de salir de sus fronteras y liberar 5 naciones, 6 naciones, Panamá, Colombia, Bolivia, Perú, frente a unos Ecuador, frente a unas oligarquías cerradamente apoyando al imperio español. Porque eso que plantea nuestro hermano Nicolás Maduro sobre la oligarquía limeña, todavía hay vestigios en Lima de esa razón. Tú llegas a Lima y en los sectores más pudientes de Lima, muy difícilmente reconozcan el esfuerzo tan grande que hizo el ejército bolivariano, la proeza de Bolívar de ir a liberar a la patria de Lima. Quizás en la historia ellos han tratado de borrar las palabras de San Martín cuando decía que gracias a la presencia del ejército bolivariano pudieron derrotar a las fuerzas del imperio español. Ahí está Ayacucho, ahí está Sucre, ahí está Miranda, ahí está Manuelita Sáenz, ahí está Simón Rodríguez, ahí está todos esos compañeros y lo que fueron
los hijos de Bolívar en la expresión de Ezequiel Zamora, toda esa fuerza bolivariana que hoy se expresa ahí. El mensaje es concreto, venir a intentar, a generar conflicto en el seno del pueblo venezolano, venir a generar conflicto en el territorio suramericano, se va a encontrar nuevamente con las huestes, con la fuerza de la historia venezolana, la historia del ejército bolivariano. De manera que ese mensaje es extraordinario, esa condición de resaltar de que somos los originales del ejército bolivariano, esa condición de expresar de a quienes representamos nosotros, es para decirle también al imperio, bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Bastantes islas hay aquí, bastantes cerros hay aquí, bastantes sabanas hay aquí, bastantes cojones hay aquí, bastantes ovarios hay aquí y bastante fortaleza y sobre todo con la conciencia de que somos los originarios. Esa es la consigna en este momento de las fuerzas populares, militares y policiales. Somos los originarios, somos los bolivarianos que estamos al frente de esta revolución bolivariana y no aceptaremos que ningún imperio, por más poderoso que se crea, por más fuerte que se considere, venga a horadar el suelo de la patria. Ese es el mensaje, estimado profesor Contatini, que ha dado nuestro hermano Nicolás Maduro Moro en un extraordinario momento donde está interrelacionando en los cuadrantes de paz a las milicias, porque las milicias son eso. Ahí hay un inciso que es importante, ¿no? Tú hablaste de los cuadrantes de paz, territorialmente enfocar la defensa, el desarrollo nacional. Uno ve hoy que esa doctrina estratégica es parte, tú como profesional y técnico de ese gran movimiento nacional, porque son los movimientos de movimiento, esa visión de nuestro comandante Chávez que hoy Nicolás le ha dado una visión estratégica. Es importante la territorialización hoy. Claro, todo esto es porque es el control del territorio. Tú tienes que tener efectivamente tu territorio controlado. La organización, por eso es que la estrategia de las salas de autogobierno comunal, de darle todo el poder al pueblo, esa consigna que nosotros levantamos en el pasado como una organización, la potencialidad del pueblo que eso genera, que la potenciación en el seno. Que no nos agarre como en el 2002, cuando vilmente, mediáticamente nos zumbaron ese golpe de Estado y se nos metieron a PDVSA. Yo me recuerdo que ese movimiento tuyo, con que tú estabas ahí partícipe, activaron una refinería. Sí. ¿Verdad? O sea, la territorialización hoy implica el blindaje a la defensa integral de todo nuestro Estado-Nación. No, indudablemente que sí, porque en el 2002 todavía nosotros estamos en una efervescencia constituyente, estamos en una efervescencia de desarrollo propio del pueblo venezolano, pero todavía habían los vestigios de la Cuarta República. Claro. Todavía estaba aquí presente ese ejército, esa fuerza de tanto civiles como militares entreguistas al imperio norteamericano. Acuérdate que nosotros somos un país petrolero, más de 150 años de desarrollo de la industria petrolera, y el imperio se instaló aquí, siempre lo digo. Nosotros tenemos más arraigo a la cultura norteamericana que a la cultura latinoamericana, por nuestra condición de país petrolero. Sin embargo, hay una situación siempre de resistencia bolivariana, por eso es que nosotros somos, como uno se pone a analizar el comportamiento del pueblo venezolano, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, a pesar de que nosotros, a pesar de ese ataque también a intento de desmoralizar al pueblo venezolano, el pueblo venezolano siempre tiene una salida, siempre tiene un buen humor, siempre tiene una situación para comprender y enfrentar con alegría la vida, con alegría de la vida, todo lo que sea intento de generar tristeza y muerte, como decía Gemilo Gabaldón. De manera que nosotros hoy
esa milicia bolivariana, que es una fuerza constitucional, es parte de las Fuerzas Armadas. Tú fuiste constituyente, tú fuiste constituyente. Efectivamente. Y se hizo un esfuerzo por desarrollar una ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto no es concha de agua, aquí los invitados que vienen blindados. No, indudablemente que nosotros, bueno, la constituyente del 2017 es la constituyente de la paz. El intento del imperio, o en uno de sus conejos, el intento del imperio fue jugar fuerte para la generación de la guerra civil. Todavía nosotros no teníamos, si bien es cierto, estamos saliendo prácticamente, todavía estamos viviendo y seguimos viviendo la pérdida de nuestro comandante Chávez. Fue un momento en el cual el imperio norteamericano se jugó el conejo de generar un intento de guerra civil. Y frente al contexto de la guerra civil surge la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, que lo primero que hizo, en el primer instante, una vez que se da el proceso de elección de la constituyente, fue alcanzar la paz. Y luego de eso profundizar con leyes constitucionales, que hoy de alguna manera son las que han permitido avanzar en este plan de las 7T. Gracias a esa visión que se dio, a ese inicio de esa estructura jurídica que permitió la Asamblea Nacional Constituyente alcanzar los niveles de paz y enfrentar la guerra económica y enfrentar el ataque y las sanciones de las medidas coercitivas unilaterales, hoy estamos impulsando este programa, estas 7T, las transformaciones en el marco del consenso, de los 5 consensos que nos hemos planteado siempre los venezolanos y el proyecto bolivariano. Oye, de manera que eso es fundamental. Oye, saludar a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, uno como militante. Vamos ahorita al Congreso en septiembre, porque es así, es esa visión. En homenaje a Salvador Allende. Claro. Y a nuestro hermano Pellizco. Oye, está Pellizco, ¿vale? Sí. El 11 y 12 de septiembre, 11, el asesinato de Salvador Allende, por esos ejércitos no bolivarianos, institucionales, que perdieron su esencia liberadora y revolucionaria, por esos ejércitos que siempre están prestos para dar un golpe, para violentar los intereses de los estados. De eso, como decía el comandante Chávez, de eso nosotros teníamos que sacar lecciones y sacamos lecciones. Por eso el comandante decía, esto es una revolución pacífica, pero no desarmada. No podíamos repetir el escenario de Salvador Allende, un institucionalista, un personaje capaz de respetar las reglas del juego, frente a un ejército que estaba dispuesto, y como estuvo, a darle zarpazo, y como ha estado siempre a darle zarpazo al pueblo chileno. Porque bueno, no podemos comprender cómo una represión vaya a dejar ciego a su juventud. Más de 5.000 jóvenes perdieron el ojo en las recientes manifestaciones solo por pedir conciencia, solo por pedir mejoras para las condiciones de vida del pueblo chileno. De ese espacio, de esa historia, de esa manera, del comportamiento que han tenido los ejércitos en Chile, lo que fue la Operación Cóndor, porque eso hay que recordarlo. Previo a eso, hubo una Operación Cóndor bien pequeño en Venezuela, porque esa tarea, a través de la creación de las escuelas en las Américas, para adoctrinar a los ejércitos, para torturar, para subyugar a los pueblos, nosotros pasamos por esa escuela. Y fue en Venezuela cuando se dio inicio a los planes de tortura de revolucionarios, que terminó con la Operación Cóndor en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, y que terminó con más de 150.000 jóvenes desaparecidos gracias a esas dictaduras. Vamos a ir a una pausa, de verdad que le agradezco al profesor Rafael Argotti todos estos temas que estamos hoy tratando de ir enfocando ante todas estas amenazas. Volvemos con Chávez, porque Chávez está presente, Chávez con P de petróleo, dándonos esa visión, lo que tú nos dijiste antes. No se despeguen, vamos a ir a una pausa, vamos a ver ahorita lo actual que nos da una referencia de una información que nos llegó dentro de lo que son las agencias de información. Lo actual. Trump despliega 3 buques de guerra frente a Venezuela.
La excusa oficial esta vez es el narcotráfico. La realidad, un saqueo imperial para robar el mayor botín petrolero del planeta. Y es que Venezuela posee casi 300.000 millones de barriles de crudo, el 18% de las reservas mundiales, más que Arabia Saudí, Canadá o Irán. Y al lado de casa, ese es el verdadero objeto de deseo del imperio decadente, porque son un país adicto a los combustibles fósiles y quieren asegurarse el suministro unas décadas más. Trump ya lo confesó abiertamente en 2023. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Would have been right next door. Hoy, el pirata cara naranja cumple su amenaza. El guión es el de siempre. En Panamá, en 1989, Noriega era un narco. En Afganistán luchaban contra el opio y el terrorismo. Lo de Irak en 2003 fue por las armas de destrucción masiva. Y ahora en Venezuela, en 2025, dicen que van a por el cártel de los soles. La farsa es obscena. El World Drug Report de la ONU no señala a Venezuela como eje del tráfico global. El mayor drogadicto del planeta son los propios Estados Unidos, un país adicto a la cocaína, al opio, al fentanilo y a la guerra. Un país que se cae a pedazos, donde no hay sanidad ni educación públicas, con infraestructuras obsoletas, una deuda brutal, pobreza extrema y graves problemas de drogadicción. Pero en lugar de arreglar los problemas en casa, prefieren invadir otro país para mayor gloria de los oligarcas que manejan el Congreso. Aseguran que Venezuela es un peligro para la región, pero la realidad es que el mayor peligro histórico para la paz es el propio Estados Unidos, con una interminable lista de intervenciones armadas en el continente. Gustavo Volvemos, ¿vale? Esta visión estratégica hoy para la patria. Importante, Rafael, porque venimos con Chávez y todo esto, como tú lo has dicho, hoy, y todo se ve dentro de todo el material que tenemos, esto tiene P de petróleo, sin duda. Ahí yo quiero de verdad hacer una referencia, porque tenemos una cápsula de el comandante Chávez y otra de un geopolítico como Alfredo Alif, que nos lleva y nos repunta el tema petrolero, y más aún Chávez nos lleva a lo que es ese señores que han pasado por el gobierno de Estados Unidos y aún continúa, porque sigue este tipo de doctrina que busca apoderarse de recursos que no son de ellos. Y en el caso de esta América Meridional tenemos una historia. Vamos a ver esos videos. Porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. 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 Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano,
todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues, somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Ve? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula, y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur, o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos, la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y a Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Tiene, si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron
a dejarlo. Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente Venezuela. O sea, estratégicamente es petróleo. ¿Qué podemos decir? Bueno. Y ahí tú vienes como ingeniero con todos esos estudios que tú tienes. No. Si son 350.000 millones de barriles de petróleo en el subsuelo, ¿no? Y bueno, lo que dijo el comandante Chávez, o sea, desde Cipriano Castro, que le dieron un golpe, su compadre Gómez, no solamente fue un golpe, sino que fueron a barrirlo, a sacarlo del juego a todos los ciprianistas. Mucha gente de Táchira, sobre todo, se tuvo que ir hacia Colombia, hacia Cúcuta, para defenderse de las huestes gomecistas que venían a prácticamente asesinarlos a todos, ¿no? Porque en ese golpe ya había habido contra Cipriano Castro un intento de trancar las costas venezolanas con la presencia de buques europeos, alemanes. Todo eso hay que recordarlo al pueblo venezolano, para que el pueblo venezolano sepa y comprenda desde cuándo llega esta batalla. Después, bueno, vino Rómulo Gallego, Medina Angarita, cuando Medina Angarita intentó darle un valor a los royalties del petrolero, prácticamente subir los intereses. Se habló de la política del 50-50 de intereses en el marco de la extracción. Para eso el imperio lo mandó a tumbar el también. 50-50. Claro, los famosos 50-50, Rómulo Gallego y después Chávez. En el 2002 Chávez. Que como bien dice el presidente Chávez, él piensa que desde el punto de vista estratégico se adelantaron pues para de alguna manera mandarle un mensaje al señor Lula, que bueno, que después el tiempo ha demostrado, y con el señor Lula lo demostró el señor Lula, o nos demostró a nosotros los revolucionarios que el señor Lula no estaba claro. Tuvo que haber venido Trump a darle una sacudida ahora para que él pueda reaccionar, para que haya podido reaccionar hasta el punto de que lo amenaza y le dice que le va a aplicar aranceles de 50, de 600, de 100 si no suelta a Bolsonaro. O sea, el rey del mundo pidiéndole al señor Lula, bueno, y ha tenido que salir, ha tenido que convertirse, porque incluso muchos de los proyectos que planteó el comandante Chávez, como el proyecto del Banco del Sur, de la moneda única, no tuvo el consenso del señor Lula en ese momento. Esto hay que decirlo también histórico. Sin embargo, sigue siendo aliado y dice, a pesar de que se prestó en un momento dado en los últimos tiempos para que Venezuela no ingresara al BRIC. Y hoy, de esa manera, pues como nosotros los venezolanos vamos impulsando nuestra estrategia y nuestra política internacional de paz, nosotros prácticamente somos BRIC sin tener el nombramiento oficial, porque nosotros nuestra relación es prácticamente con los países emergentes, porque fue el comandante Chávez quien habló por primera vez en el mundo, históricamente, de un mundo multipolar. Eso hay que recordarlo. En el año 2000 el comandante Chávez habló de un mundo multipolar y no de un mundo unipolar, que no creía en eso de que era el fin de la historia, lo que había ocurrido en el mundo. Y en el marco de ese mundo multipolar, el presidente Chávez veía ejes estratégicos: Rusia en Europa, Irán en Asia, China en Asia Oriental, Brasil en Sudamérica. Pero eso tampoco lo comprendió el camarada y amigo compatriota Lula. Hoy lo está comprendiendo a cabalidad, porque en el objetivo y en el planteamiento de la geometría que tiene Venezuela
hacia el mundo con la estrategia de la diplomacia de paz, nosotros hemos insertado la visión multipolar. Hoy hay una realidad, hay un nuevo mundo, hay unos nuevos espacios de poder y en el cual se sustenta el equilibrio del mundo. Entonces, todo aquel que intentó de alguna manera nacionalizar o reivindicar la fuerza del pueblo venezolano sobre ese mineral tan preciado como es el petróleo, fue derrocado por el imperio norteamericano. Y lo que viene ahorita, todo este intento se expresa como se expresa en el petróleo. Ellos saben que hay 350.000 millones de dólares. Lo que pasa es que, bueno, el mundo ha cambiado, hay una nueva realidad, hay un nuevo desarrollo, hay un nuevo mundo multipolar, hay una presencia de Venezuela extraordinaria desde el punto de vista de su diplomacia del paz en el mundo. No ha sido fácil y hay una disposición del pueblo venezolano de ser libre, de ser soberano, de ser independiente. Un inciso ahí, el sistema económico nuestro, que lo hemos hablado en este momento, es importante de verdad resaltar que hoy a nivel del tema de alimentos estamos siendo independientes. Yo creo que es la primera vez en lo que es la historia republicana del país. No, nosotros en este momento hemos alcanzado la soberanía alimentaria. Claro, nosotros dependíamos en la Cuarta República de muchas cosas. Nosotros, en la Cuarta República, nosotros el pabellón criollo... Yo quiero criollo, que tú nos expliques eso. El pabellón criollo no era soberano. Ajá, nosotros hablamos de caraota, de carne, de arroz y de plátano. Al profesor, y prácticamente todo lo importábamos. Y siempre recuerdo esa lección extraordinaria que nos dio el profesor Martín, un extraordinario camarada cubano que saludo desde aquí. Ahorita regresó a Cuba, profesor de la Universidad Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con honores en Rusia, en la Universidad Patricio Lumumba. Pero son los detalles. El profesor Martín nos decía, ustedes no son soberanos, ustedes no han alcanzado la independencia. El ingeniero agrónomo. Y nos comentaba esto porque Martín decía que no teníamos soberanía en el plato nacional. O sea, la carne la importamos, la caraota la importamos, el arroz lo importamos, el plátano prácticamente era lo único que era la fortaleza dentro de ese plato. Y así nos explicaba a una serie de compañeros que estábamos dentro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, porque nosotros tuvimos en esa primera institucionalidad que creó el comandante Chávez para darle soberanía alimentaria al pueblo, que fue el Instituto Nacional de Tierra, la lucha por la vida, la tierra, los campesinos, la lucha por la liberación, la verdadera independencia, cuando tú tienes el territorio, el control del territorio, por las fuerzas revolucionarias, por las fuerzas venezolanas. Por eso es que se inserta todo este concepto comunal, y así lo tenemos que ver. Nosotros no podemos ir a desarrollar la fuerza comunal sin saber comprender que lo territorial nos da la independencia, nos da la soberanía. Y después en esas instituciones nosotros comprender, desarrollar. Nosotros tenemos hoy el 95% de lo que nos consumimos, lo estamos haciendo. Fue lo primero que hicimos para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales. Nosotros llegamos, o sea, el intento del imperio norteamericano de derrocarnos fue tan profundo que nosotros tuvimos que recurrir a la culinaria indígena. Gracias a nuestros saberes indígenas, nosotros pudimos resistir, pudimos hacer las arepas de plátano, hacemos tortas de auyama, pudimos hacer arepas de chayota, arepas de papa. Es decir, volver a lo que fue nuestra culinaria indígena, nuestros saberes, volver al casabe para alimentarnos en el desayuno, porque ellos intentaron borrarnos la harina, la famosa esta harina que se prestó en el marco de esta empresa que hoy está aquí y que pide cacao, porque hay que decirlo, la empresa Polar, que todavía mantiene un conflicto con sus trabajadores,
y que tarde o temprano el gobierno revolucionario y el presidente obrero va a tener que tomar cartas en el asunto. Un saludo aquí a Fran, el dirigente revolucionario, gremialista. Por ahí tenemos un video de lo actual de la clase trabajadora privada, por ahí tenemos. Esa empresa todavía mantiene deudas contra su fuerza trabajadora y esa empresa hoy pide cacao y habla ahora de que tiene que haber un comercio leal, pero ellos siempre fueron desleales. Fueron desleales incluso hasta de sus consumidores venezolanos, porque hasta la cerveza la desmejoraron. Hasta la cerveza bajó una calidad porque no tenían competencia, y todo el que aquel intentaba competir incluso con sus productos en el campo alimentario o en el campo de la cerveza, ellos lo destruían. Yo recuerdo la entrada y la salida de Brahma de aquí, la desaparición de un tiempo de la regional, y valga la cuña, pero hay que hablar así, la desaparición del Zulia. Todo eso fue producto del esfuerzo de una empresa de alimentos que ejercía monopolio, que no creía en el Código de Comercio, y que hoy pide cacao porque hay una productividad de nuevas empresas y de nuevo desarrollo industrial que está desarrollando y que está abarcando el mayor consumo, casi el 95% del consumo de soberanía alimentaria que tenemos los venezolanos. Tú como constituyente de esta generación estratégica, las medidas coercitivas lograron irrumpir hacia lo que es el tema de la soberanía entonces alimentaria. Indudablemente que las medidas coercitivas, si bien intentaban, fueron intentos porque de alguna forma el imperio siempre actúa de manera puchista, de un solo golpe. Aplico esto aquí para golpear. Lo que nunca se imaginó la resiliencia del pueblo venezolano. Y también, bueno, se aplicó eso que se conocen los grandes economistas y desarrollo y pensadores, planificadores del mundo, que hablan de la matriz FODA. La matriz FODA es fortaleza y oportunidades. Y debilidades. Debilidades que indudablemente nosotros las teníamos y las seguimos teniendo todavía, pero las venimos profundizando, y en la medida que las hemos venido conociendo, hemos venido tratando de desarrollar. Nosotros, nuestra fortaleza es la industria petrolera. Nuestra debilidad es que dependíamos para que, digamos, los valores agregados de esa industria petrolera lo desarrollaban otros. Nosotros vendíamos la materia prima, el petróleo, pero nos regresaban el petróleo vuelto plástico, vuelto borradores, que en otros escenarios como querosén, grasa, aceite. El modelo cepalino, de la CEPAL prácticamente, que quería la periferia. Claro, intentamos hacer a través de Pequiven desarrollo de esos valores agregados, pero no los impulsamos, no los profundizamos, porque eso era quitarle mercado al imperio norteamericano. Esa es la realidad. Rockefeller y su banda también. Lo que decía este señor del rancho Rockefeller. Sí. No era mentira, eso es verdad. Ahora la revolución está desarrollando Pequiven. Nosotros los venezolanos, yo lo digo con mucha fortaleza, pues, sí. Si vine a conocer a Monómero a raíz del conflicto, si no, no hubiéramos conocido monómeros, y estamos en un debate hoy porque supuestamente queremos vender monómeros cuando nosotros estamos empezando a desarrollar valores de urea. Bueno, eso es un debate que hay que dar. Claro. Indudablemente nuestro gobierno bolivariano y revolucionario tomará la mejor decisión con respecto a eso, pero era eso, un país petrolero que no podía desarrollar el valor agregado de su producto principal, que era la materia prima. Y eso es lo que persigue el imperio. Por eso es que el imperio desea de alguna manera, por eso es que el imperio no duerme pero hay una nueva realidad, hay un nuevo mundo, hay esa visión del presidente Hugo Rafael Chávez Frías del mundo multipolar que se inserta en este momento en el mundo, y que sea lo que sea, como dice el camarada Nicolás Maduro, nosotros somos los originarios. Nosotros somos los bolivarianos, nosotros somos los José Félix Rivas, los Miranda, los Bolívar, los Urdaneta, los Páez, los Negro Primero, los Guaycaipuro, los Katia, los Caricuao, los Josefina Camejo
o Josefa Camino, Luisa Cáceres de Arismendi. Nosotros somos los originales y nosotros somos los que estamos impulsando esta estrategia y por eso nosotros nos alistamos para defender la patria. Nosotros nos preparamos y dentro de esa fortaleza y esas debilidades que teníamos y esas amenazas que tenemos ahorita frente al imperio, nosotros buscamos oportunidades y estamos construyendo una nueva economía, una economía productiva, que el petróleo va a seguir siendo nuestro motor, ciertamente va a ser nuestro motor, que nosotros estamos dispuestos a comercializar nuestro petróleo con el imperio norteamericano y con cualquier imperio y con quien quiera venir a comprar, lo vamos a hacer, con la Repsol, con las empresas, con la Chevron, con la Texaco, pero no dependeremos más de ellos. Su extracción y su conversión a materias primas diferentes, al ejercicio de la vida cotidiana para la mayor suma de felicidad del pueblo venezolano, nosotros lo vamos a desarrollar con nuestra propia potencialidad y con nuestra propia fortaleza. Fíjate, y vamos a irnos a una pausa rapidito y volvemos. Ahí tenemos el reporte de lo actual con la clase trabajadora, con Frank Quijada. Un saludo, Frank, que está activo con la defensa integral en el Estado Bolivariano de Miranda. Y nos vamos también con el reporte del 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Vamos con esos reportes, damos una pausa rapidito y volvemos. Lo actual. ¡Calma y cordura! ¡Nervios de acero! ¡Misil y fusil! ¡Para los obreros! ¡Calma y cordura! ¡Nervios de acero! ¡Misil y fusil! ¡Para los obreros! Hoy, 19 de agosto del año 2025. Aquí estamos los trabajadores del Estado Miranda dándole nuestro respaldo al presidente Nicolás Maduro. No injerencia yanqui, no injerencia del imperio contra un pueblo que está luchando, bueno, para salir adelante. Presidente Nicolás Maduro, cuente con la clase obrera de Miranda, cuente con este pueblo que jamás se va a arrodillar. Hace unos días, el 15 de agosto, se cumplieron 220 años del juramento del Monte Sacro, donde Bolívar decía que juraba por la patria. Hoy, presidente Nicolás Maduro, y al mundo entero le decimos que 220 años después, la clase obrera de Miranda también jura lealtad y jura por la defensa de la patria. Como dijo Bolívar, hoy lo decimos nosotros. Bolívar dijo, juro por el Dios, juro por usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya visto rotas las cadenas que nos quieren imponer el imperio yanqui. No cadenas, no nada, y nosotros juramos por Maduro, juramos por nuestros nietos y juramos por nuestra patria lealtad infinita con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Defenderemos la patria con las manos, con los dientes, con las piernas y con el misil y el fusil. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Independencia patria socialista! ¡Iremos y venceremos! ¡Calma y cordura! ¡Nervios de acero! ¡Misil y fusil! ¡Para los obreros! ¡Calma y cordura! ¡Nervios de acero! ¡Misil y fusil! ¡Para los obreros! Lo actual. Reporte del 6CPC. Presentamos la revista de esta semana número 318 del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En esta primera página le enviamos desde aquí un saludo al comisario general Dunga Rico y a nuestro comisario general Vladimir Flores, en el que en esta página presentamos al ministro de Interior, Justicia y Paz, nuestro capitán Diosdado José Cabello, que nos indica que están preparando para
defender la patria. Importante reflexión, es la preparación y es también la conciencia de defender nuestra patria. En la segunda página de esta revista nos indica nuevamente nuestro ministro Diosdado Cabello Rondón que se desmanteló campamentos para el desarrollo de acciones terroristas en las fronteras venezolanas. En la página 3, de igual forma, nuestro ministro Diosdado Cabello Rondón, exitoso y perfecta gestión de nuestro Ministerio de Interior y Justicia y Paz y todos los órganos de policía, nos informa la incautación de nuevo arsenal de guerra en el estado Miranda. Es una perfecta estrategia hoy en fusión popular, militar y policial que lleva nuestro ministro Diosdado Cabello Rondón con los órganos de policía, y nuestro 6CPC está comprometido con toda esta visión, igualmente que el SEBIN, la DIGESIN, la Policía Nacional. En la cuarta página, el 6CPC fortalece lineamientos para continuar labores de seguridad en todo el territorio nacional. En la quinta página, desde la ciudad de Coro, reunión gerencial, refuerzan compromisos institucionales y es la supervisión estratégica que realiza nuestro 6CPC en todas las regiones. En la sexta página, en el programa radiofónico Hablemos de Prevención, nos indica que es la perfecta fusión popular, militar y policial. Es un impacto positivo. En la séptima página, el 6CPC de Punta de Mata realizó acondicionamientos físicos. Es la fortaleza, es la inversión que realiza nuestro cuerpo de investigaciones en todas las sedes de nuestras regiones. En la página 8, el 6CPC esclarece un doble homicidio ocurrido en Guárico. Es la labor perfecta de nuestros investigadores criminalísticos. En la página 9, en Barinas se detuvieron 5 delincuentes peligrosos por robo de vehículos. Es el trabajo continuo y certero que realizan nuestros investigadores a nivel de todo el territorio nacional para garantizar la paz ciudadana. Y hoy culminamos en la página 10, del que nos despedimos desde el programa referente informativo en TVFAN, con este valioso boletín del 6CPC con las reflexiones estratégicas del comandante presidente Nicolás Maduro Moros, que nos indica que en Venezuela nos preparamos para la paz. Hay una coordinación total para defender nuestra integridad territorial y la estabilidad nacional. La paz de nuestro pueblo es sagrada. Nos despedimos por esta semana de esta formidable y perfecta revista. Hoy de lo que es el desarrollo de un programa diferente. Le decía ahorita a Rafael de cómo todos los elementos, cuando uno construye esta comunicación diferente, son importantes. Historia y todos los ámbitos que están dentro de nuestra Constitución, que son 7, que estamos logrando encauzar para la defensa estratégica de nuestro Estado-Nación. Centro de gravedad, uno ve lo que representa la América Meridional, esta América del Sur global para el mundo, con todo lo que hemos visto en imágenes, en videos,
y en reflexiones estratégicas, porque estamos ahorita en el último segmento y no podía faltar que estuviéramos con Nicolás nuevamente, Rafael. Importante hoy, de esas reflexiones que él da, Nicolás como siempre, no debe estar durmiendo, de verdad, porque son esa agenda estratégica de lo que es hoy también ir y construir una semiótica y igualmente una conciencia a todo nuestro pueblo. Vamos a ver a Nicolás y vamos a ver a Chávez. Vamos a sentirnos ahora en este último segmento la reflexión de la paz. La reflexión que hoy es importante, que en estos 26 años hay un gobierno social, un gobierno que todos aquí en la casa se incluyen. Aquí nadie se excluyen solo los traidores de la patria. Vamos a ver estos videos. Hay que ponerle un condimento. Si decimos, afirmamos, y la realidad así lo comprueba, que hemos pasado victoriosos y airosos todas las pruebas de la guerra imperialista contra Venezuela y que Venezuela avanza hacia altos niveles de crecimiento, paz, prosperidad, armonía, tolerancia, y que más del 80%, de acuerdo a todas las encuestas, quiere es que trabajemos por atender los problemas de la gente, que más del 90% rechazan las opciones extremistas y al fascismo. Son números redondos. Más del 90% rechaza cualquier tipo de fórmula fascista, intervencionista, golpista sobre Venezuela. Y más del 80% aprueba el camino de la convivencia, la armonía, la tolerancia y el trabajo. Si decimos que estamos en un momento excepcional, que lo hemos construido en colectivo, como país, como pueblo, también tenemos que decir que desde el norte el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Así que avanzar con la 7T, avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir, para volver a derrotar al imperialismo norteamericano en cualquier variante que ellos pretendan contra nuestro noble, pacífico, trabajador y amado pueblo de Venezuela. No esperemos nada sino de nosotros mismos y de ustedes mismas, mujeres. Es como una orientación para la organización metodológica de los documentos que van a circular en las comunidades, en las calles, en las VC, y que se van a debatir en las instancias de dirección regionales, locales y en las instancias nacionales para el Congreso del 11 y 12 de septiembre. Es adecuar con estos dos grandes componentes el plan de la 7T victorioso con el refrito podrido de la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias del supremacismo imperialista contra Venezuela. Desde entonces, Bolívar comenzó a elaborar la fórmula para la victoria. O como lo había dicho él mismo, 6 años antes, allá en Roma, en el juramento del Monte Sacro, habló aquel joven de 21 años, 22 años recién cumplidos,
habló de la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Pues él comenzó a despejar la misteriosa incógnita, a elaborar la fórmula. Y lo dijo: la unión, sí, pero no para cruzarnos de brazos. La unión para impulsar un proceso revolucionario y liberador. Códigos son estos originarios de nosotros como soldados, compañeros de armas. Códigos originarios de nuestra doctrina militar, la doctrina militar venezolana, que no debe ser otra, que no puede ser otra que la doctrina bolivariana. Esa es nuestra doctrina. Antiimperialista. Fíjate, Rafael, yo sé que estás pegado porque mira, no bajan los mensajes, ¿vale? La doctrina bolivariana, Nicolás dando ese mensaje de paz y de nuestro proyecto estratégico que hoy son las 7T. ¿Qué podemos decir hoy ya culminando el programa? Bueno, indudablemente nosotros tenemos desde el 2011, cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías presentó el plan de la patria con sus 5 objetivos estratégicos fundamentales, que sirvieron de alguna manera para que la constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, en el 2018, hiciera una ley constitucional de ese plan de la patria. Hasta hoy, lo que es la continuidad de esa ley constitucional, de ese plan de la patria y la conversión hacia las 7 transformaciones necesarias en el marco de lo que es la profundización de la revolución bolivariana, porque el desarrollo de todo lo que es la doctrina bolivariana en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito ambiental. Es decir, hoy estamos en un proceso ya de avanzar y de profundizar este proceso, siempre entendiendo que hay un imperio norteamericano que está pendiente siempre de explicarnos las medidas coercitivas unilaterales, que está consciente de la profundidad de la conciencia del pueblo venezolano, de la disposición de lucha y de combate que tiene la revolución bolivariana, que tenemos los bolivarianos originales, y que bueno, dentro del marco de la 7T es la profundización del socialismo bolivariano. La 7T es la profundización en el marco económico, en el marco social, en el marco de la seguridad, en lo que es la geopolítica mundial, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, en todo lo que tiene que ver en el marco de lo social, el desarrollo del conocimiento, de la transformación, del acceso a las nuevas tecnologías. Ya nosotros lo estamos empezando a ver en nuestra etapa cotidiana. Cuando tú hoy te montas en el metro, tú estás viendo unos vagones que tienen cada uno más de 25, 30 años, que están como si fueran nuevos prácticamente, porque gracias al esfuerzo y del desarrollo de los trabajadores y del desarrollo del convencimiento de las nuevas tecnologías, nosotros estamos rescatando esos vagones, estamos rescatando esos trenes para el disfrute y la suprema felicidad del pueblo venezolano. De manera que la 7T y lo que es la ley de la 7T se convierte prácticamente en el Popol Vuh del pueblo venezolano para profundizar y avanzar hacia el socialismo bolivariano. Oye, te metiste con Mauricio Rutival, ¿vale? Lo que empezó urbanísticamente la Venezuela de 1900, de Rutival para acá, que vino después Villanueva. Estamos hablando con un ingeniero, ¿no? Y hoy se mete, porque es referente informativo de cómo estamos viendo cómo ha evolucionado también la Caracas, pero es la Venezuela de hoy.
una Venezuela con todo un sistema que estamos más bien ante la medida coercitiva. Nicolás está acobijando, protegiendo todos nuestros derechos. Sí, aquí estamos trabajando, profundizando todo este tema de las 7T, sobre todo en el marco de la ciudad, el tema de la ampliación y el acceso a los servicios de luz, porque de alguna manera, y hay que decirlo, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, el acceso a la tecnología, a las telecomunicaciones, al gas y a los derivados del petróleo, de alguna manera es el combate contra la pobreza. Según la UNESCO y según la ONU, un pueblo es pobre cuando no tiene acceso a esos servicios. Y en el marco de las 7T, cuando hablamos de las ciudades más humanas, hablamos de las ciudades más desarrolladas, el acceso a los servicios garantiza el ataque y la lucha contra la pobreza, que es lo que finalmente nos planteamos en el socialismo del siglo XXI. Mira, tenemos que hacer un programa, porque ya culminamos, ¿no? Tenemos que hacer un programa especial del tema de Rutival, de Villanueva y de lo que hoy Nicolás construye ante las medidas coercitivas unilaterales, que no es poca cosa hoy, dándole fuerza y en combate con la defensa integral de nuestro Estado-Nación. Ya que quiero agradecerte a ti, a todos los que nos están viendo ahorita. De verdad, desde aquí vamos a irnos, de verdad, por el día de hoy. Quiero agradecerle a todas y todos y nos vamos con, como siempre, con esta visión y con esta fórmula perfecta que es referente informativo de TVFAN. Ya por ahí tenemos el reporte de la Feria del Cardumen. Nos vamos con esa feria que es la de Nicolás. Nicolás, como siempre, pensando en el tema proteínico. Nos vamos con ese reporte y nos vemos en otra oportunidad. Reporte de las ferias del Cardumen. Bastante complacida por esta jornada. La calidad del producto es bastante bueno. Pescado fresco, económico. Claro, claro que sí. Ojalá la pusieran toda la semana. De verdad que sí, vale la pena. Y pescado, tanto comer carne. Hay que hacer esta jornada más seguido. El precio del dólar, el Banco Central, y eso está dentro de la ordenanza. Gracias a Dios tenemos esta jornada. Pero gracias al comandante Maduro tenemos comida para el pueblo venezolano. Venezuela come más pescado. Venezuela come más pescado. Venezuela come más pescado. Venezuela ahora come más pescado. Y Venezuela come más pescado.